Muchas gracias, Ana y Chus, y gracias a todos. A muchos los conozco, a la mitad más o menos, a otros no. Gracias a todos, ¿no? Estoy contento de estar aquí, que es mi ciudad natal y también una ciudad en la que pues, he ejercido, no sé, 28 años de mi vida profesional, por lo menos, ¿no? Y ahora ya no estoy aquí, estoy en el otro extremo de la península, pero bueno, sigo viniendo por aquí y sigo sintiéndome gallego de pura cepa, ¿no? Bueno, lo que se trata de una cosa de estas, por mi parte, entiendo que es pues, hacer una pincelada de lo que quise hacer en este libro, ¿no? Yo, como han dicho Ana y Chus, siempre creo que he sido un buscador, y sigo siendo un buscador, porque las respuestas no se acaban nunca, si se hacen las preguntas adecuadas, ¿no? Así que, si me recuerdo a mí mismo hace, no sé, 28, 30 años, pues me recuerdo como un pipiolo, pues picando de un sitio y otro, buscando sin encontrar, ¿no? Pero tenía como dos cosas que me guiaban, ¿no? Y una era pues este estudio de la psicología, la psicoterapia y ver cómo ayudar a las personas, que en aquellas épocas, hace 30 años, era un reto muy difícil porque salíamos muy deficientemente preparados, así que viajé allá donde podía viajar pues, para saber un poco más. Pero también tenía la inquietud de la vida espiritual, que me dedicaba a estudiar y a leer cosas del budismo zen y del budismo, pero yo lo veía como dos cosas en paralelo, no encontraba cómo se podía conjugar aquello. Digo esto porque creo que en este libro y en mi práctica hoy he conseguido unificar estas dos cosas, ¿no? Pero en esta andadura, pues bueno, que todo esto está en este libro, ¿no? Mis años de formación como analista transaccional, que fueron muchos y esforzados. Luego me conocí a un gran maestro de Nueva York y aquí, bueno, aprendí mucho sobre el trabajo y la importancia de lo que pasa en la relación terapéutica y de la presencia terapéutica, ¿no? Luego me fui metiendo en otras cosas más, paradigmas mucho más modernos, ¿no? Como MDR, Brainspotting, cosas más neurológicas, pero para mí fue como la puerta de entrada a un mundo relativamente nuevo, porque desde hace 10 años para acá todo esto, las aportaciones de la neurociencia al mundo, de la transformación de la experiencia, son realmente muy valiosas, ¿no? Pero para mí fue como un descubrimiento y desde entonces es mi nueva pasión, digamos, ¿no? Bueno, todo esto para decir un poco lo que ha inspirado este libro, ¿no? Que he organizado en 6 capítulos, ¿no? Y los he organizado por cómo funciona mi mente, o sea, quizás como he ido aprendiendo y también como enseño, ¿no? Yo me dedico desde hace como 15 años a formar a terapeutas y a supervisar a terapeutas y, bueno, esto es también el producto de mi estudio, como dice Ana, o de mi investigación, pero también de lo que me ha enseñado todo el mundo, ¿no? No sería capaz de escribir este libro si no hubiese sido por pacientes, clientes y estudiantes, ¿no? Entonces, en este primer capítulo yo lo he titulado La aventura de convertirse, de construir nuestro yo, ¿no? Porque aquí hago la exposición de cómo nuestras ideas del yo, porque hablo de las ideas del yo, pues son ideas, conceptos, constructos que vamos conformando ¿en función de qué? En función de las experiencias que tenemos, y de la cultura en la que nacemos, y de la familia en la que nos criamos, ¿no? De manera que si cualquiera de nosotros hubiésemos nacido en otra familia, en otra cultura, en otro país, etc., pues nuestra idea del yo sería otra, simplemente, ¿verdad? Y esto es una cosa sencilla de decir, pero quizá un poco más complejo de comprender, ¿no? Pero sobre todo lo que quiero resaltar con ello es que estas ideas del yo las hemos construido cada uno de nosotros, con el material que nos han puesto alrededor, ¿no? Y el material más importante que nos han puesto alrededor son las relaciones y la calidad de las relaciones. Pero otra cosa importante, porque esto es un libro de la cura y la transformación del trauma, ¿no? Y el trauma es el modelo explicativo más pujante y que tiene más resultados, más apoyo de la investigación hoy en día.
mucho más que el modelo biologicista sobre el que se ha construido toda la psiquiatría, ¿no? Y esto es lo que desarrollaré más en el capítulo 2, ¿no? Pero lo que quiero decir es que las experiencias todas tienen un principio, un desarrollo y un final. Se acaba, todo se acaba, ¿verdad? Lo que pasa es que en las experiencias de naturaleza traumática, pues nuestro cerebro subcortical profundo vive como inacabadas, no se han acabado. Así que si uno ha tenido una herida muy gorda, y el trauma, me gusta decir, como dice Peter Levine, es como el cuerpo responde a la amenaza. Lo que quiere decir es que este cerebro pensante no pinta nada cuando nos enfrentamos a amenazas para la vida, nada, porque son nuestros programas más primitivos, pero no por primitivos menos inteligentes, son muy inteligentes los que toman el mando, ¿verdad? Y aquí este cerebro subcortical es atemporal, así que si algo a uno le ha dolido muchísimo, le ha aterrorizado, eso vive fuera del tiempo, es como si se hubiese congelado en el tiempo. Pero evidentemente sigue impregnando la vida actual, el funcionamiento de la persona, las relaciones, etc. Pero es importante el entenderlo, porque la idea es que nuestra experiencia es nuestra historia, ¿verdad? Y nuestra historia cuenta lo que vivimos, nada más. Lo que pasa con las personas cuando tenemos heridas traumáticas, y las tenemos todos, incluido el señor que está aquí hablando, ¿no? Es que, como duelen, nos escapamos de ellas. No queremos verlas, ¿verdad? Es un reflejo, como pues, si uno acerca el dedo al hornillo que está caliente, lo retira, es un instinto. Lo que pasa es que esto que ayuda a sobrevivir, luego no ayuda a la cura, porque para poder curar uno tiene que tocar, mirar el dolor, porque el dolor señala algo, ¿no? Pero, entonces si estas heridas quedan fuera del tiempo y siguen impregnando nuestra vida y nos escapamos de ellas, la manera de sanarnos de ellas, de transformarlas, porque a mí me gusta usar la palabra transformar, porque no hay nada que no nos pertenezca, todo está en movimiento, ¿no? Es volver a mirarlas, ¿no? Y las volvemos a mirar de una manera muy determinada. En este primer capítulo entonces hablo de cómo construimos estas distintas ideas del yo y cómo están las ideas del yo, pues están adheridas a las experiencias que vivimos, ¿verdad? Toda experiencia, por definición, es algo que ya pasó, ¿verdad? Aunque la idea que se quedó adherida a esa experiencia haya quedado fijada, ¿verdad? Bueno, luego vivimos con estas ideas. Me gusta como lo dice Damasio, ¿no? Porque Antonio Damasio, que es un científico portugués muy famoso, y dice como, este cerebro pensante se cuenta historias de nuestra vida, y el problema es que luego se las cree, se cuenta mentiras, y luego vive con las mentiras, ¿no? ¿Verdad? Pues no sé, por poner un ejemplo, ¿no? Un niño que es revoltoso, que es agitado y tal, pues el papá le dice, eres malo, y se lo cree, claro. Pero luego vive con esto, no es que sea malo, es simplemente como su papá pues, ha sabido gestionarlo, ¿no? Pero luego vive con esa mentira y condiciona su vida con esa versión de la realidad. En el capítulo 2 he querido hablar de la construcción, le he llamado como la construcción, y la primera es la aventura de construir nuestra idea del yo, la construcción de la mente humana, ¿no? Y en este capítulo 2 he querido dar un poco de manera masticable pues estas contribuciones que la neurociencia nos da al campo de la psicoterapia, ¿no? Sin querer ser exhaustivo, solo mi intención es traducir aquello que nos puede ayudar, no solo a los que ejercemos el papel de terapeuta, sino a cualquiera, ¿no? Pero esencialmente aquí señalo dos cosas importantes, o tres ideas importantes, ¿no? Primero, que nuestra arquitectura cerebral se va construyendo también en función de la calidad de las experiencias que tenemos. O sea, venimos genéticamente con una dotación genética, pero esa dotación va a tomar un curso u otra en función de la calidad de esas experiencias. Y nuestro cerebro, que va desde el tallo cerebral, lo más primitivo, el sistema límbico, que es este cerebro emocional que gestiona y activa las emociones, y este cerebro neocortical, donde está la capacidad de la intelectualización, la toma de decisiones, etc., madura jerárquicamente, de abajo arriba. Y los niños son así, de abajo arriba, son seres sintientes, y luego van poniendo encima las emociones, y luego los pensamientos, y luego el sentido de la vida. Es así como crecemos. Así que
este cerebro que en el humano tiene unas capacidades altamente dotadas para la creatividad, pues va a poder hacer esto o no, depende cómo se ha construido, cómo se ha configurado, ¿no? Si el cerebro de una persona ha tenido que... La primera tarea de este cerebro es sobrevivir. Este cerebro subcortical, si ha vivido en medio de amenazas para la vida, y la primera amenaza para la vida es la distancia con la figura de apego principal, que suele ser la mamá. Veis en los documentales de animales el elefantito pequeño, que no tiene depredadores naturales de adulto, cuando el león ruge para asustar la manada y alguno queda fuera de la manada, entonces el león lo puede matar. Y él lo sabe. Por eso cuando está fuera de la manada corre desesperado a meterse dentro, ¿no? O sea que la primera amenaza para la vida en los mamíferos es la distancia con la figura o las figuras de apego, ¿verdad? Bueno, digo que entonces si el cerebro de una persona se ha tenido que organizar para sobrevivir porque hay amenazas, no va a poder hacer esta función de creación para la que está más dotado, porque son dos energías contrarias, o estamos en supervivencia o estamos en crecimiento. Y esto es así para todo. Nuestra digestión es un proceso de crecimiento, la multiplicación celular también, pero si estamos preocupados, asustados, se para. El sueño se para. Y el aprendizaje intelectual ni digamos, ¿no? Así que esto que es muy básico, a veces todavía nos hemos olvidado, ¿no? Pero señalamos en este segundo capítulo como una competencia muy importante en los humanos es la regulación emocional, la capacidad de gestionar, calmarnos y leer nuestras emociones, manejarlas y usarlas, ¿no? Pero no nacemos con ello. El bebé pequeñito no sabe calmar, se necesita que su cuidador lo haga bien. Si esto lo ha hecho consistentemente bien, entonces lo aprende, ¿no? Y si no lo ha hecho consistentemente bien, va a tener muchas dificultades. Pero sabemos que este es el factor más relacionado con el buen funcionamiento de la vida adulta. Y tiene que ver con también la calidad de los vínculos, del apego, ¿no? Así que aquí hago una alusión importante a una teoría de Porges, que es una teoría polivagal, que es un señor que ha aportado cosas muy interesantes, ¿no? Primero, como nuestro sistema nervioso autónomo, que es el encargado de gestionar nuestro mundo emocional, es jerárquico. Los mamíferos, entonces, la primera forma en la que buscamos regular nuestras emociones es con los congéneres. Y todos los mamíferos tienen estas distintas tonos de voz, de maullidos, de gruñidos, de lo que queráis, porque se informan si el entorno es peligroso o seguro, o apto para la seducción, etc., ¿no? Si lo primero, si tenemos miedo, es que vamos a quién es el jefe, ¿no? Si quieren ahora un incendio, miramos quién es el jefe, o a Cita, que es médico y sabe algo más, ¿no? Entonces, miramos a alguien, si este está calmo y tranquilo, entonces nos calmamos, pero si no, salimos corriendo. En los aviones pasa con las azafatas igual, miramos a ver qué cara tiene. La forma primera de regularnos, vamos al otro, ¿no? Pero si esta falla, y en las personas que hay traumas, muchas veces el propio cuidador es la amenaza, entonces entra el segundo sistema, que es lucha o huida. Correr, escapar o enfrentar, ¿no? Y si esto falla, el tercer sistema, que es mucho más primitivo, es la congelación. Nos paralizamos del terror. Es en esa parálisis, en esa congelación, donde se organizan las experiencias traumáticas. ¿Por qué? Porque el organismo entra en un estado de funcionamiento para el que los mamíferos no estamos preparados. Los reptiles pueden estar en la congelación mucho tiempo, pero los mamíferos no. Y ahí se producen problemas. En realidad, en este capítulo hablo de que el trauma es un asunto fisiológico con consecuencias psicológicas, porque es nuestro cuerpo, nuestra biología, la que marca. Y tenemos, entonces, las implicaciones muy interesantes de todo esto es que esta, que Porges llama neurocepción, porque percibimos intuitivamente si el otro es peligroso o seguro, es intuitivo, no es intelectual. Y las señales que tomamos de esto son la expresión de la cara del otro y el tono de la voz. Y es demasiado técnico para que me metan esto aquí, y lo leeréis los que tengáis interés en el libro, pero es esto, las claves que tomamos, si el otro es una figura segura y calmante en la amabilidad de la cara y la entonación de la voz. Porges dice entonces que la cara y la voz son las manifestaciones emocionales de si nos sentimos seguros o no.
Y esto lo leemos y es inconsciente. En el tercer capítulo hablo de la multiplicidad interna, ¿no? Digo, integrando la personalidad y la comunidad interna del yo. Y también sabemos que las personas que han vivido una historia de traumatización crónica, pensad, cuando digo crónica, pues niños o niñas que han crecido, no sé, por ejemplo, con padres toxicómanos o alcohólicos, y esto trae experiencias repetitivas, donde el cerebro anticipa que hay amenazas impredecibles. Y la impredictibilidad es otra cosa muy importante para el cerebro, porque entonces no puede saber cuándo puede calmarse y cuándo puede estar alerta, ¿no? Así que está alerta siempre. Pero estos sistemas de supervivencia y estos sistemas son biológicos, lo vemos en todos los mamíferos. El juego es un sistema biológico, todos los mamíferos lo hacen. El apareamiento es un sistema biológico. El apego, el cuidado de otros también. Los perros y el perro no necesitan ir a la universidad para saber ser perros, ¿no? En el momento dado se pone en marcha. Son paquetes biológicos. La huida, la rabia, el miedo, el llanto de apego, todo esto es biológico, lo vemos en todos los mamíferos. Pero cuando hay traumatización crónica, esto hace que no es posible integrar esto, que en una persona que ha tenido una buena maduración puede despertar cada uno de estos sistemas adecuado al entorno. Pero las personas que han vivido en estos ambientes crónicamente peligrosos no pueden integrar estos sistemas. Así que puede pasar de un estado de la rabia al pánico, al terror, al llanto, a la depresión, de formas muy rápidas, muy impredecibles. ¿De qué estoy hablando? De que en un momento dado el sentido interno del yo empieza a dividirse y la persona puede experimentar distintos estados o sentidos del yo. Lo que mi amiga Ashley Carballo llama la pandilla interna, yo he llamado la comunidad interna, o Jung hablaba de subpersonalidades o estados del yo. Hay muchos autores que llaman de estas maneras distintas. Así que, pero todo lo que hemos hecho es en favor de ayudarnos a sobrevivir. O sea, es inteligencia pura, en otras palabras. Porque si nos ha ayudado a sobrevivir, y a veces en condiciones extremas, atroces, es inteligencia pura. Lo único que a veces estos sistemas, como se han quedado fuera del tiempo, ahora responden de forma excesiva o inapropiada, porque están fuera de contexto, ¿no? Pero en este capítulo entonces enseño cómo aprender a entender nuestras diferentes partes internas, aprender a hacernos amigos de ellas, a relacionarnos con ellas, para aprender a integrarlas, ¿no? Porque cada una de estas partes internas tiene una parte de la historia. Entonces, lo que quiero recalcar una vez más es que no podemos escapar de nuestra experiencia, es nuestra. A veces no la queremos porque dice, me duele, no me gusta, no la quiero. Pero esto es una tarea absolutamente imposible. Porque es como quien dice, yo no quiero mi sombra, y a lo mejor mirando para adelante dice, bueno, yo no tengo sombra. Pero solo es una ilusión, cuando mira atrás siempre verá la sombra, ¿no? Y nuestra experiencia nos sigue allá donde vamos, ¿no? Hasta que la podemos mirar para transformarla. Este capítulo 3 entonces hablo de esto, y ahí les pongo un modelo. No está el ilustrador, que es un chico de aquí de Lugo, me dijo que no sabía si podría venir, así que bueno, las gracias en público a Ancho Quintana, porque esos dibujos son de él. Y en el capítulo 4 hago, o sea, yo no creo que este es un libro esencialmente que aporte una cosa nueva. Lo que sí aporta es una integración nueva. La manera que lo cuento y la manera que expongo los conceptos, no he visto que hay otros libros que lo colocan. Podemos encontrar libros de transgeneracional solo, o de parte solo, pero no está recorrido, ¿no? En el capítulo número 4 hago, sí, en el 3 hablo del sistema interno, o la comunidad interna, o la familia interna, como queráis llamarle. En el 4 he querido hablar de la familia externa, o de los sistemas externos. Todos vivimos en sistemas, ¿no? La cultura es un sistema, la religión es un sistema, la cultura del país, ser españoles es un sistema, y la familia es un sistema. Y nuestros ancestros son un sistema. Mirad, hoy sabemos, esto está bien documentado por la ciencia de la epigenética, que las historias de nuestros antepasados son transmitidas epigenéticamente, o sea, biológicamente, a sus descendientes, ¿no?
Rachel Yehuda, que es una investigadora de Nueva York, ha investigado cómo los nietos de víctimas del holocausto nazi ya nacen con un estrés postraumático, nacen con un déficit en la producción de dopamina y oxitocina, que son las hormonas del bienestar y de la vinculación. De alguna manera, el hecho de haber nacido de padres que están traumatizados y deprimidos ya informa al hijo que no va a tener una mamá disponible, o un papá disponible, o un abuelo disponible, y ya no va a acudir, deja de acudir, porque no hay, ¿vale? Por otra parte, es lógico pensar que en el útero ya hay un ambiente bioquímico y se transmite esa información. Pero sigue siendo sabio, ¿sabéis? Porque ahora los humanos vivimos en culturas y en ambientes que se transforman muy rápido. En el mundo actual, es muy probable que nuestros hijos van a nacer en un contexto muy distinto que nosotros. Nosotros ya nacimos en un contexto bastante difícil, distinto de nuestros padres. Pero hace 500 años estos cambios no eran así. Así que era muy importante transmitir a las crías en qué ambiente iban a nacer. O sea que todo está hecho para preparar a los que vienen con qué se van a encontrar. Lo que pasa es que en el mundo actual esto transforma mucho antes lo de fuera que lo de dentro. Pero la idea de este capítulo, que yo llamo las historias prestadas, es como, y pongo muchos ejemplos, porque trabajo con mucha gente, pero tengo algunos pacientes de Eslovenia, que fue un país muy castigado por los nazis, ¿no? Y como muchas personas de 40 años con las que yo trato son herederas y están llevando encima en sus espaldas historias de la época de los abuelos. De personas o una abuela que vio como los nazis mataban 8 hermanos delante a tiros, ¿no? Esta abuela se ha quedado absolutamente aterrorizada, seca, insensible. Y la hija de la abuela pues ha encontrado con esto. Y la nieta de la abuela pues ha encontrado con la madre con esto. Vale, así que ese sistema que nos rodea nos influye. Y si tenemos tiempo para hacer un proceso, tenemos que ir también a curar el sistema, porque lo mismo, si miramos todas estas historias de los que están detrás, han hecho a veces esfuerzos de supervivencia inimaginables. Y luego nos los hemos encontrado ya traumatizados, pero vale la pena, si tenemos el tiempo y el interés y la vocación y el conocimiento, de hacer una cura del sistema, porque es una honra del sistema. Han pasado la vida, ¿no? ¿De acuerdo? Así que esto es lo que he querido aportar en este capítulo número 4, esta visión de la cura, que acabo hablando de la compasión transgeneracional, ¿verdad? En el capítulo 5 hago otro paso adelante y vuelvo un poco sobre la importancia de la relación y la presencia del terapeuta para ayudar en la transformación de esa experiencia, ¿no? Lo que añado una cosa que sí es propiamente mía, que se llama la burbuja curativa, ¿no? Y es que, mirad, me gustan mucho las cosas que dice Elías Capriles, que es un psicólogo, terapeuta y maestro Dzogchen del budismo tibetano, que es un poco radical para nosotros, pero al final dice verdades puras, ¿no? Y es que cualquiera que se pone en una relación de ayuda imponiendo su percepción de la vida está ejerciendo un acto de violencia, porque no está poniendo su historia encima de otro, también. Así que el reto de esta profesión es cómo cultivar ese estado de presencia limpia, pura, para crear un espacio sagrado de curación, donde la experiencia del otro lo ocupe. Y le tenemos que dejar sitio. Esto es difícil, porque nuestros egos están en marcha y nuestras necesidades están en marcha, pero si nuestras necesidades están en marcha, algo empieza a funcionar mal, ¿no? Así que me dedico aquí a hacer una exposición, creo que bien documentada, de la importancia de esa presencia y de la construcción de ese espacio, ¿no? Para que la experiencia que se ha quedado atrapada en el trauma, enquistada, encapsulada, pueda emerger, ¿vale? Pueda venir. Porque en esta venida, lo que se ha quedado atrapado tiene que ser... En el capítulo anterior hablaba de la cripta y el fantasma, de la transgeneracional. Los papás o los ancestros que no han podido metabolizar un dolor, lo encriptan. Y los teóricos psicoanalistas hablan de este concepto de la cripta. Esa cripta rapta la energía de la persona. Y esa energía que está raptada no está disponible en la relación, en la crianza. Pero el niño o la niña
lo que percibe es, aquí algo pasa y yo no lo conozco. Y lo vive como un fantasma psíquico, que llaman estos autores. ¿Sí? Y el hijo del que lleva el fantasma, lleva un fantasma de segunda generación. Así que lo que fue, dicen ellos, indecible en la primera generación, no pudo. Y pensemos aquí cuántas cosas hay solo de la memoria histórica de la guerra civil, ¿no? Fue indecible. Para la segunda generación es innombrable, porque no tiene referencias, no hay permiso para hablar de ello. Y en la tercera generación es impensable. ¿Ya? Estos autores hablan de cuánta incidencia de crisis psicóticas o enfermedades psicosomáticas tienen que ver con este fantasma de segunda o tercera generación. Pero esto iba otra vez al capítulo siguiente, porque vamos a ver cómo esas criptas o esas experiencias que han quedado encapsuladas, tenemos que ver cómo despertarlas, darles espacio para que esa cápsula se abra, exprese la historia que se ha quedado guardada, pueda contar esa historia y en ese contar la historia pueda completarse, acabarse y transformarse. Y esto, y digo esta historia, y lo digo expresamente, ¿no? Porque lo que tenemos son historias, no contadas, no vividas, no metabolizadas, ¿no? Y las historias hay que darles tiempo para que tengan ese despertar como una novela, una introducción, la trama del centro, del desarrollo, y como toda buena historia, llega antes del final hay un desenlace. Y en ese empieza ese desenlace. Si es una tragedia, no es muy buen desenlace, pero si es una comedia, el desenlace es positivo, ¿no? Pero a veces en este mundo de la psiquiatría y la terapia no damos tiempo a que estas historias se cuenten. Queremos ir, porque claro, tenemos buenas intenciones, pero a veces vamos antes de que la historia se cuente a poner la solución. Y la solución no puede ir antes de que la historia se cuente. ¿Vale? O sea que en esta burbuja curativa lo que queremos es crear este espacio para que esa experiencia se muestre, se exprese, se cuente. ¿Se cuente ante quién? Ante alguien que la escuche, la presencie con aceptación, con compasión. Pero aquí hago algo, que no es solo el terapeuta, sino si el terapeuta está en ese estado de presencia, puede ayudar que el cliente mismo esté presente en esa misma mirada de aceptación y de autocompasión sobre su experiencia, para abrazarla. Me gusta lo que dice Pierre Janet, que es un autor de hace más de 100 años, y debemos de ayudar a las personas a reapropiarse de su experiencia, a habitarla de nuevo, ¿no? ¿De acuerdo? Así que este es el trabajo, abrazar la experiencia, porque es nuestra. No nos la podemos prestar a nadie. A veces no podemos prestarla a nadie, pero en esos traumas transgeneracionales, a veces los ancestros que no han podido metabolizar sus cosas las pasan al siguiente, ¿no? Y aquí se crean los líos. Todo trauma, si no es curado, se pasa. Todo maltratador fue maltratado y todo violador lo fue. Casi todo, está en la ciencia, el 90%, el 80 y muchos por ciento. Así que ese es el capítulo 5 del que hablo de esto. Y el capítulo 6 he querido rendir tributo a algo que yo uso mucho, que es esto que se llama brain spotting. Pero como hay el autor que lo ha descubierto, ha escrito sus libros, lo único que he querido hacer aquí es ilustrar cómo trabajar con esa técnica que es neurológica con los contenidos que he ido exponiendo, con el sistema de la familia interna, de la comunidad interna, de los estados del yo y con la experiencia heredada, transgeneracional, porque esa experiencia transgeneracional está en nuestras células, las historias de nuestros abuelos están en nuestra carne, ¿verdad? Nuestras células tienen memoria y es impresionante la cantidad de cosas que podemos recordar sin tener referencias que nos confirmen. Algunas veces tenemos referencias. Yo tengo una clienta en Eslovenia que es muy valiente y ha ido a ver a un tío que vive en las montañas. Este tío escribió un libro con la historia de la familia y ha podido verificar cómo las cosas que sabían estaban en este libro con muchísimo más detalle, por supuesto. Pero no siempre tenemos esto, ¿verdad? Estas posibilidades. A veces las abuelas pueden contar. Bueno, pues este es un poco el recorrido que yo he querido hacer en este libro. O sea, que me he vaciado. Realmente puedo decir que quizás escriba uno o dos libros más.
pero serán mucho más ligeros. Porque yo no sabía, cuando escribí el libro dije, bueno, esto da mucho trabajo, ¿no? Y realmente hay que sacrificar fines de semana, horas y tal. Digo, bueno, no sé si voy a hacer otra vez una cosa así, porque no sé si me quiero sacrificar otra vez. Así que voy a escribir todo lo que pueda en este, y si viene otro, ya veremos, ¿no? Así que no creo que es un libro obviamente ligero, tiene mucha densidad, pero sí que he querido hacerlo inteligible, y la feedback que me llega es que es inteligible. Así que la otra cosa es que me dicen, yo quiero subrayarlo, pero es que tengo que subrayarlo todo. Bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? Pues esto es lo que os quería contar, así que muchas gracias.